Bienvenidos, queridos amigos. Hoy vamos a hablar sobre el odio. El odio. ¿Han sentido ustedes odio? ¿Sienten ustedes odio en este momento? ¿Qué van a hacer con tanto odio acumulado? ¿Ya? Me recuerdo que hay un comentario que decía esos odios son estériles y que hay odios que no son estériles. Odiar el mal, por ejemplo, no es algo estéril. Odiar el mal no es algo estéril. Llega incluso a ser hasta necesario odiar el mal, ¿sí? Pero bueno, en estas parashot que hemos visto, está escrito que eh, hace poco vimos a Reimo Kedoshim, que están repletas de mis voz que nos enseñan sobre las relaciones interpersonales. Y al final de la parashá dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Con certeza reprenderás a tu pueblo y no portarás pecado a causa de él. Odiar el mal es una cosa y llegar a odiar al prójimo al corazón es otra. Sin embargo, eso no nos da el permiso ni nos obliga a estar con gente que es mala. Más uno tiene que alejarse de la gente mala. Hay muchas preguntas que uno puede hacerse sobre este pasú que acabamos de leer. Porque la Torah señala que uno no debería odiar a su prójimo en su corazón, implicando que solo está prohibido hacerlo en el corazón, pero no de otra forma. La Torah no dice no odiarás a tu prójimo en tu mente, ¿cierto? No odiarás a tu prójimo en tus pulmones, en el hígado, no dice. Dice no odiarás a tu prójimo en tu corazón. Porque la Torah enfatiza que en el corazón no lo odies. Ya no dice mentalmente no lo odies. ¿Van entendiendo la idea? A los que están en vivo en Google Meet, preguntas al final de la grabación. Y los que están viendo la grabación en YouTube de la clase que dimos hoy, pueden suscribirse a nuestro canal y también incluirse en nuestro grupo de estudio en WhatsApp que tenemos en la descripción del video, está el enlace. Las tres partes del pasú parecieran no estar conectadas, pero al estar en el mismo versículo sugieren que existen algún grado de conexión. ¿Cuál? Finalmente, el significado de la última parte del pasú es no portarás pecado a causa de él. Esa parte tampoco es clara, porque generalmente decimos, usted odia. Le decimos a alguien que expresa su odio por alguien, dice, usted odia. La Torah dice, no odiarás a tu prójimo en tu corazón. Intelectuales de ahora, ¿no? Ese intelecto de ahora. Pero resulta que no funciona así. En lo que está explicando los Merfashim aquí dicen que hay que explicar el pasú de manera correcta y decir los argumentos que por qué se refiere al corazón y no a otros aspectos de la vida de la persona. Dicho esto, vamos a seguir en esta explicación respecto a estas especificaciones de la Torah sobre el odio, el cual no es malo sentirlo, hay que aclarar eso. Hay que odiar a lo malo, a la maldad, hay que odiarla, no podemos permitir la maldad. ¿Sí? Muchos comentaristas, muchos Merfashim escriben que específicamente la Torah se enfoca particularmente en el odio que uno guarda en el corazón. Ese odio que uno guarda en el corazón, ese es el que enfatiza la Torah, excluyendo al odio que es expresado. Si usted expresa el odio no se queda en el corazón, está expresado. Explican que obviamente también está prohibido, expresar la disconformidad que tengamos con otra persona de manera hostil. Y ahí es donde tenemos que trabajar, y me estoy incluyendo yo. Yo no estoy diciendo que ustedes no. Yo me incluyo ahí y me puedo poner en primer lugar sin ningún problema. Y que hacerlo puede involucrar muchas prohibiciones. Por ejemplo, vengarnos del otro. Sin embargo, quien actúa de esta forma no transgrede la misma de no odiar a su hermano en su corazón. Para que usted vea lo que es la ignorancia. Porque cuando expresa su odio,
Póngale cuidado. Cuando expresa su odio, no lo está guardando en el corazón. No lo guarda en su interior, sino que se lo expresa a la persona que le genera la incomodidad. Expresa la razón del odio. Porque la Torah dice, no odiarás a tu prójimo en tu corazón. En esta misma, la Torah se enfoca en situaciones donde la persona se siente herida u ofendida por otra persona y elige conservar el odio en el interior, sin hablarlo, sin drenar, sin hacer catarsis, sin cantarle la tabla, como dicen por ahí. Inevitablemente causa daño y causa consecuencias sumamente negativas. El Rambam, con M, Rabbeinu Moshe ben Maimón, ofrece el ejemplo de la Torah en el incidente de Amón y Tamar. Después que Amón realizó del Tanaj, perdón, que Amón realizó una acción terrible, el profeta nos dice que Absalón, el hermano de Tamar, sintió un gran odio hacia Amnón, que era su medio hermano. ¿Se acuerdan de esa historia en el Tanaj? Vamos a repetirlo. Rabbeinu Moshe ben Maimón habla de un incidente que pasó en el Tanaj con Amnón y Tamar. ¿Se acuerdan del incidente que pasó cuando Absalón, hermano medio de Tamar, hermano de Tamar, sintió un gran odio por Amnón, su medio hermano, y que no habló con él sobre lo ocurrido? No habló. Lo relacionamos con lo que empezamos diciendo, que está prohibido odiar, sí, pero la Torah dice, no odiarás, ¿dónde? En tu corazón. ¿Vieron? Ahora, no es una licencia esto que estamos diciendo. Ojo, está diciendo además, los merfashim están diciendo que hay que expresar ese odio. Hay que decir la causa de la incomodidad. Y hay que saber decirla. Porque muchas veces cuando andamos incómodos, cuando estamos molestos, la manera en que decimos las cosas es terriblemente sanguinaria muchas veces. No lo usamos, no lo hacemos de la mejor manera. El Ralbach escribe que si hubiera hablado con Amnón sobre lo ocurrido, el odio se hubiese disipado, se hubiese bajado. En cambio, el odio solo creció hasta el punto que Absalón mandó a matar a Amnón 2 años después. Acumuló eso tanto tiempo, tanto tiempo. Y si alguien te hace algo así, te hace algo que te provoca ese nivel de incomodidad, de odio y todo, ¿qué es mejor hacer? Según lo que dicen los amigos, alejarse de esa persona. Alejarse. ¿Por qué? Porque es más sano para tu mente. Tanto que se explica que si se siente un vecino al lado tuyo en el rezo y es una persona mala, tienes que pasarte de puesto. Y tanto que en los rezos de la mañana pedimos que Hashem nos libere del mal vecino, del mal vecino, del mal amigo. ¿Quién es el mal vecino para nosotros según el judaísmo? ¿Es un goy? El mal vecino para nosotros es otro judío que no actúa conforme a lo que está escrito en la Torá, lo que dijeron los amigos, que además causa que se nos dañe el nombre a nosotros. De esa gente hay que alejarse. Si bien Amnón hizo un grave pecado y Absalón tenía razón para estar furioso con él, se le recrimina por no hablar con Amnón, dejar que el odio haga ebullición con consecuencias terribles, fue lo que pasó. Hemos respondido a la primera pregunta sobre por qué la Torá se enfoca particularmente en el odio en el corazón. Esta forma de odio tiene un problema único, que no se encuentra en el odio del mismo nivel, pero que es expresado, que resulta en un aumento innecesario del odio que pudiera haber sido evitado por medio del diálogo. Por ejemplo, hay personas que se incomodan, que se metan en la vida de ellos, a opinar, y les puede causar odio eso. Ahí pasan dos cosas. La persona que hace eso eventualmente va a ser víctima también de eso que hizo. Eventualmente va a ser víctima de eso.
El Sefer Hajinú escribe que el odio interior es peor que el revelado. Y que por eso la Torá señaló esa forma de odio en particular. Y continúa con el mismo lenguaje fuerte escribiendo: la raíz de esta misma es que el odio en el corazón les hace un gran daño a la persona, causando un conflicto permanente entre hermanos y amigos. Las personas que son balei amachloket, esas personas que son, ¿cómo se dice? Los maestros de el conflicto y la pelea. Hay personas que son así. Hay personas que se meten, son Amalek también. ¿Por qué son Amalek? Se meten en la vida de los demás. Nadie les pidió opinión y se ponen a opinar, además sin pruebas y sin argumentos sobre la vida de los demás, sobre los negocios de los otros, sobre los hijos de los otros, etc. Esto es un rasgo muy bajo, desagradable, el cual también es reprobable. De todos modos, ante los ojos de las personas, con sentido común, sabrían que actuar de esa manera no está bien. Ahora podemos entender también lo que dice el pasú: reprende a tu pueblo. Los comentaristas explican que además de referirse a la crítica estándar al ver a otra persona pecar, esta misma también incluye situaciones donde uno es herido por su prójimo. La Torá nos instruye: no odies a tu prójimo en tu corazón, manteniendo el odio en tu interior. En lugar de eso, habla con él, exprésale tus sentimientos. Esa es la reprimenda a la que la Torá se refiere. Pero lamentablemente, también hay disposiciones en la Halajá donde dice que hay personas con las que no se puede hablar. Por más que usted trata de decirle, van a argumentar. Eso es, como dicen en Venezuela, gastar pólvora en Zamur. ¿Para qué? Como irle a pedir perdón a alguien que es una persona que no perdona, que es resentida. ¿Para qué ir a pedir perdón? ¿De qué sirve pedir perdón? El Ora Jaín explica que hablar con la otra persona de manera razonable sobre el dolor que causó tiene posibles consecuencias, o explicará sus acciones mostrando que en realidad no cometió un pecado y que hubo en cambio alguna clase de malentendido, o admitirá que cometió un error y ahora que advierte el daño que causó, se disculpará y se prometerá no volver a hacerlo. Luego el Ora Jaín explica el significado de la parte final del pasú: no portarás pecado a causa de él. Significa que cuando una persona te hiere, no debes asumir inmediatamente que pecó, sino que deberías juzgarla para bien y asumir que quizás no pecó, o incluso si lo hizo, que se arrepentirá finalmente del pecado que cometió y se dará cuenta del daño que causó. El gran problema es que muchas veces las personas juzgan, y el otro día decíamos las maneras de hacer el juicio y cómo juzgar a los demás, y empiezan a juzgar y el acusado ya es culpable desde el primer momento del juicio. Ya es culpable. Empezó el juicio, no es culpable nada más, sino que ya está condenado. El juicio es un parapeto. Juzgan para mal. Le piden a Hashem que Hashem los juzgue a ellos para bien. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Vimos la naturaleza reprensible del odio interno, que no está prohibido sentirlo. Hay que odiar lo malo. La maldad hay que odiarla, hay que alejarse de ella. La necesidad de hablarle a la persona hacia quien uno guarda alguna clase de odio por algo que hizo y no guardárselo en el corazón. Pero hay momentos en que es mejor que las aguas bajen, ¿saben? Y que es mejor que las aguas bajen. Porque si lo dice en un momento en que está muy incómodo, puede terminar causando una catástrofe peor. La experiencia demuestra que cuando uno sigue las instrucciones de la Torá en esas áreas, el resultado es casi siempre que la persona explica su accionar y se disculpa por un daño involuntario que causó. Eso es en el mundo de los ideales lo que debería pasar. La persona que habló mal, o que hizo algo malo, que hizo un negocio malo, o que le hizo perder al otro, debería llegar diciendo: cometí un error, fallé, me puse a hacer algo, a decir algo que no debía. Pero hay personas que cometen errores terribles, catastróficos, dañinos. Dicen: perdón, no pasó nada.
Ya, no era para tanto. ¿Cómo que no era para tanto? Un momentico. Si era para tanto. Cuando la víctima de palabras duras o de forma de comportamiento le explica a la persona lo que siente, el resultado es casi siempre positivo, evitando, evitando un ascenso innecesario del odio, un crecimiento innecesario del odio. No es fácil acercarse a alguien de esta forma, pero el temor sentido no exenta a nadie de la obligación que tiene la Torá de intentar de clarificar la situación. Eso lo tiene que hacer el que hizo el daño, no la víctima. No es la víctima la que tiene que ir a, mira, discúlpame, perdóname, que te presté un dinero y me robaste. La verdad, yo te pido disculpas porque me robaste, o porque hablaste mal mío, o porque le hiciste daño a mis hijos, o porque hiciste comentarios que no eran, o X. No, el que tiene que acercarse a pedir disculpas es el que hizo el daño. Y esa es la partecita donde entra otra mirada que vamos a estudiar también en estos días, que es el ego. El ego, la arrogancia. Esa la vamos a estudiar en estos días, desde la tercera. La vamos a estudiar en estos días porque muchas veces cometemos un error de no considerar ciertos aspectos del ego que son buenos. Del orgullo. ¿Quién dijo que el orgullo era malo? Yo, por ejemplo, estoy orgulloso de ser judío. ¿Ya? ¿Es malo ese orgullo mío? No. ¿Quién dijo que era malo? Eso no es malo. No solo es malo, es bonito, es agradable. ¿Ya? Es un reto sumamente complejo para la vida de uno. Sumamente complejo. Entonces, lo que dice la Torá, no odiarás a tu prójimo en tu corazón, la Torá misma está dando la respuesta. El problema es sentir el odio albergado en el corazón en que se quede ahí. ¿Qué hace uno en la mayoría de los casos cuando alguien le hace algo malo a uno? En el caso mío, yo me retraigo, me saco, me voy de un lado. Que venga y pida disculpas, que lo siento, lo lamento, perdóname, no sé, la palabra que quieran usar. Bienvenida a la disculpa y todo, pero ya hay un precedente y hay que tener conciencia de que volver a reconstruir eso que había antes va a ser muy complejo. Sin embargo, hay que trabajar en eso. Pero el odio no se puede quedar en el corazón. Por eso que la Torah dice, no odiarás a tu prójimo en tu corazón. ¿Y qué más dice? Que hay que corregir al prójimo. Corregirlo. ¿Qué más dice lo que estábamos explicando ahorita? ¿Qué más decía al final? ¿Cuál era la conclusión que terminaba diciendo ahí? Según lo que dice Rabbi Jonathan Geffen, ¿qué dice Rabino? La persona que ofendió y que hizo el daño debe ir a pedir disculpas. Me ofendieron, entonces me dicen a mí, vaya y pide disculpas. ¿Cómo que yo voy a pedir disculpas? Si el ofendido soy yo, me ofendieron a mí, yo no voy a pedir disculpas. En la alemán, el que tiene que pedir disculpas es el que ofendió. Y eso es indiscutiblemente, redobla la arrogancia que pueda tener la otra persona por las cosas que asume que hizo que estaban bien y reconocer que estaban mal es bastante complicado. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén. Hasta la próxima.